Cuando el profeta Elías se enfrentó a una sequía devastadora, Dios le instruyó que viajara a un arroyo que se había reducido a un mero hilo de agua. ¿Te imaginas la decepción? Sin embargo, Dios le aseguró a Elías: «He ordenado a los cuervos que te alimenten allí». Esto nos recuerda que incluso cuando las cosas parecen estériles, Dios puede proveer abundantemente. Pero ¿qué pasaría si pudieras dejar de conformarte con lo justo y empezar a pedir tus mayores deseos? Hoy exploraremos el poder de las oraciones audaces y de creer en la provisión ilimitada de Dios. Veremos cómo se deleita en responder grandes oraciones, especialmente cuando tienen como objetivo avanzar su reino y ayudar a los demás. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cuán generoso es nuestro Dios? Es fácil quedar atrapado en nuestra vida diaria, centrados en simplemente salir adelante. Pero el corazón de Dios para nosotros es mucho más grande que eso. Él no es un Dios tacaño que solo satisface nuestras necesidades básicas. No, nuestro Padre es un Dios de abundancia, rebosante de amor y bendiciones para sus hijos. Cuando Dios prometió a los israelitas un nuevo hogar, no les ofreció cualquier trozo de tierra, les prometió una tierra que fluye leche y miel. ¿Puedes imaginarlo? Un lugar tan rico y fértil que se describe como literalmente rebosante de abundancia. Ese es el tipo de proveedor que es nuestro Dios. El rey David entendió esto muy bien. En el Salmo 23, versículo 5, pinta una imagen hermosa de la generosidad de Dios diciendo: «Mi copa rebosa». No solo llena, no solo suficiente, sino rebosante. No olvidemos a Jesús. ¿Recuerdas la historia de los 5 panes y 2 peces? Cuando se enfrentó a una multitud hambrienta, Jesús fue más allá de simplemente aliviar su hambre. Multiplicó esa pequeña ofrenda en un banquete tan abundante que sobraron 12 canastas. Por eso debemos preguntarnos si estamos limitando a Dios con nuestras pequeñas expectativas. No me malinterpretes. Es absolutamente esencial agradecerle por satisfacer nuestras necesidades. Pero, ¿nos detenemos ahí? ¿Nos estamos perdiendo de la abundancia que quiere derramar en nuestras vidas? Verás, a Dios no le interesa solo ayudarnos a sobrevivir. Quiere vernos prosperar, ser una bendición para los demás y tener más que suficiente para que nosotros también podamos ser generosos. Su corazón es darnos no solo lo que necesitamos, sino también lo que soñamos. El problema es que a menudo tenemos miedo de pedir más. Quizás nos sentimos indignos, o tal vez nos preocupa parecer codiciosos. Pero recuerda, cuando nuestros corazones están alineados con Dios, cuando buscamos primero su reino, Él se deleita en bendecirnos abundantemente. Le da alegría sorprendernos con su bondad, y esto nos lleva a algo absolutamente crucial cuando se trata de recibir esas grandes bendiciones: la fe. La fe no es solo un buen complemento para nuestra vida cristiana. Es la base misma de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para recibir de Él. La Biblia lo dice bellamente en Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos enseña la importancia de estar seguros de cosas que aún no podemos ver. Es creer en las promesas de Dios antes de verlas cumplidas. Sé que tener este tipo de fe no siempre es fácil. La duda puede surgir, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles o cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe y eliminamos la duda? Bueno, no es algo de una sola vez. Es una elección diaria.
Comienza reservando tiempo cada día para orar y leer tu Biblia. Medita en ellas. Deja que penetren profundamente en tu corazón. Y es aún mejor si no lo haces solo. Pasa tiempo con otros creyentes que puedan animarte y compartir sus propias historias de fe. No hay nada como escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otra persona para fortalecer tu propia fe. Debemos estar dispuestos a dar pasos de fe. Es una cosa decir que creemos, pero es completamente diferente actuar conforme a esa creencia. Dios a menudo nos llama a dar pasos audaces, incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. ¿Estás listo para confiar en Él y dar ese salto? Permíteme compartir una historia breve. Es sobre un centurión romano que acudió a Jesús en busca de ayuda. Ahora, los centuriones eran hombres militares duros, no exactamente el tipo de persona que esperarías ver pidiendo ayuda a un maestro judío. Pero este hombre era diferente. Su siervo estaba enfermo y sufriendo terriblemente, y él creía que Jesús podía sanarlo. Cuando Jesús se ofreció a ir a su casa, el centurión hizo algo asombroso. Le dijo a Jesús que no era necesario. Él creía que Jesús podía sanar a su siervo con solo una palabra. Este soldado romano entendía la autoridad y reconocía que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Jesús quedó impresionado por la fe del hombre. Le dijo a la multitud que no había visto una fe como esa en todo Israel. Sorprendentemente, el siervo fue sanado en esa misma hora, tal como el centurión había creído. Increíble, ¿verdad? Esta historia nos muestra que la fe no se trata de quiénes somos o qué hemos hecho. Se trata de reconocer quién es Dios y lo que Él puede hacer. El centurión no pensó que fuera digno de que Jesús viniera a su casa, pero creyó en el poder de Jesús. Y esa fe abrió la puerta para un milagro increíble. Jesús hizo una promesa que se relaciona directamente con esto. En Mateo 21, versículo 22, Él dijo: «Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración». Ahora, eso no significa que siempre recibirás milagros instantáneos en tu vida. Pero sí significa que cuando oramos con fe, creyendo en el poder y la bondad de Dios, pueden suceder cosas asombrosas. A veces, lo que más nos detiene no son nuestras circunstancias ni siquiera otras personas, es lo que está ocurriendo en nuestra propia mente. Todos tenemos esas voces internas que susurran cosas como «no te mereces eso» o «eso es demasiado grande para pedir». Estas son lo que llamamos creencias limitantes y pueden ser verdaderos asesinos de la fe si las dejamos. Estas creencias limitantes son como cadenas invisibles que nos impiden alcanzar las cosas increíbles que Dios tiene reservadas para nosotros. Nos hacen conformarnos con menos de lo mejor de Dios. Entonces, ¿cómo rompemos estas creencias limitantes? Bueno, empieza por renovar nuestra mente. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos 12, versículo 2. Dice: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Estaba hablando de un proceso diario de alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios. En términos prácticos, esto significa que debemos ser intencionales sobre lo que alimentamos a nuestra mente. ¿Estamos llenando nuestros pensamientos con preocupación, duda y negatividad? ¿O estamos empapándonos de la palabra de Dios, recordándonos de sus promesas y su carácter? Es como dice ese viejo refrán: basura entra, basura sale. Si queremos pensar en grande, necesitamos llenar nuestra mente con grandes verdades sobre nuestro gran Dios. Una manera poderosa de hacer esto es comenzar tu día con la palabra de Dios. Antes de mirar tu teléfono o encender las noticias, pasa un tiempo leyendo la Biblia y meditando en sus verdades. Escribe un versículo que te hable y llévalo contigo durante el día. Cuando esas creencias limitantes empiecen a aparecer,
Saca ese versículo y decláralo en voz alta. Hay un poder real en declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Otro paso excelente es rodearte de personas que sueñan en grande y creen en la abundancia de Dios. ¿Conoces el dicho, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo? Pues hay algo de verdad en eso. Si siempre estás rodeado de personas negativas y con mentalidad limitada, eso te influenciará. Pero si te rodeas de personas que siempre esperan que Dios haga cosas increíbles, pronto te encontrarás pensando de la misma manera. Quiero desafiarte a hacer algo que puede parecer un poco incómodo al principio. Quiero que empieces a soñar en grande, realmente grande. ¿Qué le pedirías a Dios si supieras que no podrías fallar? ¿Qué sueños ha puesto en tu corazón que has tenido demasiado miedo de perseguir? No te censures. No te preocupes por cómo podría suceder. Simplemente permítete soñar. En Efesios 3, versículo 20, se nos dice que Él es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Nuestro Dios no está limitado por nuestro pensamiento pequeño o nuestros recursos limitados. Recuerda que cambiar tu mentalidad no es un proceso de la noche a la mañana. Toma tiempo y consistencia. Hablemos ahora sobre la oración. No cualquier tipo de oración, sino oraciones audaces y específicas que puedan sacudir los cielos y cambiar nuestras vidas. A veces caemos en el hábito de rezar oraciones vagas. No hay nada malo en pedir la voluntad de Dios, pero a menudo decimos este tipo de oraciones cuando tenemos miedo de pedir lo que realmente queremos. Lo importante es ser específico en nuestras oraciones. Dios quiere que vayamos a Él con nuestros deseos reales, nuestros grandes sueños y nuestras necesidades más profundas. ¿Por qué? Porque muestra que confiamos en Él. Muestra que creemos que le importan los detalles de nuestras vidas y que es lo suficientemente poderoso para hacer algo al respecto. Jesús mismo nos enseñó a orar con audacia. En Mateo 7, versículos 7 al 8 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús nos está diciendo que seamos persistentes, que seamos audaces, que sigamos presentando nuestras peticiones a Dios. Recordemos la historia del profeta Elías. Israel había estado sufriendo una terrible sequía. Durante 3 años y medio, no había caído ni una gota de lluvia. La tierra estaba seca, los cultivos estaban fallando y la gente estaba desesperada. Esta sequía fue el resultado de que la nación se apartara de Dios, y Elías había profetizado que esto sucedería. Pero ahora, después de un enfrentamiento con los profetas de Baal, donde Dios mostró su poder de una manera impresionante, era tiempo de que la sequía terminara. Elías subió a la cima del monte Carmelo para orar por lluvia. No dijo solo una oración rápida y se fue. No, Elías se postró en el suelo, puso su rostro entre sus rodillas y comenzó a orar intensamente. Envió a su sirviente a mirar hacia el mar en busca de alguna señal de lluvia. La primera vez, nada. La segunda vez, todavía nada. Esto continuó 6 veces, pero Elías no se rindió. Siguió orando y creyendo. Y en la 7ª vez, su sirviente informó haber visto una nube del tamaño de la mano de un hombre que se levantaba del mar. Esa pequeña nube pronto se convirtió en una tormenta enorme y la sequía finalmente terminó. Esta historia nos muestra el poder de la oración específica y persistente. Elías no solo oró por buen tiempo o por la bendición de Dios sobre la tierra, oró específicamente por lluvia y siguió haciéndolo hasta que vio resultados. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida de oración. ¿Estás orando por más que solo sobrevivir? ¿Estás pidiéndole a Dios no solo que te ayude a pasar el día,
sino que te haga prosperar, que te bendiga de maneras que se desborden hacia los demás? Verás, cuando comenzamos a hacer oraciones más grandes, ya no se trata solo de nosotros. Se trata de posicionarnos para ser una bendición para los demás y tener un impacto real en este mundo para el reino de Dios. Hablemos de la salud. A veces, la gente piensa que a Dios no le importa nuestro bienestar físico y que solo le interesa nuestra vida espiritual, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. En 3 de Juan 1, versículo 2, leemos: Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Dios quiere que estemos sanos en todos los aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Le interesa nuestro bienestar total. Cuando hablamos de salud, no solo hablamos de no estar enfermos. Hablamos de plenitud, sentirse bien en tu cuerpo, tener paz en tu mente y tener gozo en tu espíritu. Se trata de despertarse por la mañana, sintiéndose renovado y listo para enfrentar el día. Se trata de tener la energía para perseguir tus sueños y servir a los demás. Esa es la clase de salud que Dios quiere para nosotros. En Jeremías 30, versículo 17, Dios dice: Pero yo te restauraré la salud y sanaré tus heridas. Y cuando hacemos oraciones audaces por sanidad, para nosotros y para otros, puede tener un efecto dominó. Fortalece nuestra fe, anima a los que nos rodean y muestra al mundo el poder de nuestro Dios. Déjame compartir otra historia de la Biblia. Se trata de una mujer que había estado sufriendo un problema de salud durante 12 largos años. Tenía un problema de sangrado constante que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la hacía una marginada en su sociedad. Había gastado todo su dinero en doctores, pero nada había funcionado. ¿Puedes imaginar lo desesperada que debía sentirse? Pero entonces oyó hablar de Jesús. Escuchó sobre los milagros que Él estaba realizando y las vidas que estaba cambiando. Y algo dentro de ella cobró vida. Pensó: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Ahora, eso era un pensamiento muy audaz. Según las leyes de su tiempo, su condición la hacía impura. No se suponía que tocara a nadie, y mucho menos a un maestro religioso, pero estaba desesperada y tenía fe. Así que cuando Jesús llegó a su ciudad, se abrió paso entre la multitud. No fue fácil. Había gente por todas partes acercándose a Jesús. Pero ella estaba decidida. Finalmente se acercó lo suficiente para extender la mano y tocar el borde de su manto. Y en ese momento lo sintió. El sangrado se detuvo y fue sanada. Jesús sintió que de él había salido poder y se volvió, preguntando quién le había tocado. La mujer, temblando de miedo pero también de alegría, se postró a sus pies y le contó todo. Jesús no la reprendió ni la rechazó. En cambio, la llamó hija y le dijo que su fe la había sanado. Esta historia fantástica nos muestra el poder de una fe audaz combinada con la acción. Esta mujer no se quedó en casa deseando ser sanada. Creía tan firmemente en el poder sanador de Jesús que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para acercarse y tocarlo. Recuerda que la sanación no siempre es instantánea. A veces Dios sana a través de tratamientos médicos, otras veces a través de cambios en el estilo de vida y a veces de formas que no esperamos. Pero sea cual sea el proceso, necesitamos confiar en que a Dios le importa nuestra salud y desea que estemos completos. En Deuteronomio 28, versículo 2, Dios dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. La palabra acompañarán en el idioma original es más bien te alcanzarán o te perseguirán. Esto significa que las bendiciones de Dios
no están simplemente esperando a que las encontremos. Nos están persiguiendo activamente. Así que necesitamos posicionarnos para recibirlas. Y hacemos esto obedeciendo a Dios, claro, pero también cultivando un corazón agradecido. Verás, cuando agradecemos por lo que ya tenemos, es como si le dijéramos a Dios que notamos y apreciamos sus bendiciones. Tener un corazón agradecido no solo nos hace sentir bien, realmente cambia cómo vemos el mundo. Cuando estamos constantemente buscando cosas por las que estar agradecidos, empezamos a notar más y más las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Cuanto más notamos, más tenemos por lo que estar agradecidos. Es un ciclo encantador, ¿verdad? Amigos, quiero desafiaros a empezar a vivir con una actitud de expectativa. Despierta cada día buscando las bendiciones de Dios. Puede que no siempre se vean como esperas. A veces vienen disfrazadas de desafíos o de oportunidades para crecer. Pero si estás atento, es muy probable que empieces a verlas por todas partes. Cuando vivimos esperando la bondad de Dios, cambia cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Nos volvemos más generosos, más amorosos y más dispuestos a asumir riesgos por Dios. Sabemos que pase lo que pase, las bendiciones de Dios nos están persiguiendo. Nos convertimos en conductos de bendición para los demás, como muchos en la Biblia lo hicieron. Así que hoy, ¿por qué no empezar un diario de bendiciones? Anota 3 cosas por las que estés agradecido cada día. Busca formas en las que Dios te está bendiciendo, incluso en las cosas pequeñas. A medida que lo hagas, observa cómo cambia tu perspectiva. Observa cómo empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Hemos hablado mucho sobre orar en grande para nosotros mismos, pero ahora cambiemos un poco de perspectiva. ¿Qué pasaría si empezáramos a orar en grande por cosas que van más allá de nuestras necesidades personales? ¿Qué pasaría si comenzáramos a pedirle a Dios cosas que avanzaran su reino y ayudaran a los demás de manera significativa? Es entonces cuando realmente comenzamos a ver a Dios moverse de maneras poderosas. Verás, a Dios no solo le interesa bendecirnos por nuestro propio bien, nos bendice para que podamos ser una bendición para los demás. Cuando empezamos a orar oraciones que se alinean con el corazón de Dios para el mundo, es cuando las cosas realmente empiezan a ponerse interesantes. Es como si nos asociáramos con Dios en su misión de restaurar y redimir el mundo. ¿Conoces la historia de Nehemías? Nehemías estaba viviendo una vida bastante cómoda como copero del rey de Persia, pero un día recibió noticias que le sacudieron profundamente. Se enteró de que los muros de Jerusalén, su tierra natal, estaban en ruinas. La ciudad estaba indefensa y la gente estaba en apuros. Esta noticia afectó mucho a Nehemías. Podría haberse encogido de hombros. Al fin y al cabo, él estaba seguro y cómodo donde estaba. Pero en lugar de eso, se lo tomó en serio. Empezó a ayunar y a orar, derramando su corazón ante Dios. Durante días oró, confesando los pecados de su pueblo y recordando a Dios sus promesas hacia ellos. Pero Nehemías no se detuvo en la oración. También empezó a planificar. Sabía que reconstruir los muros de Jerusalén sería una tarea enorme. Requeriría recursos, mano de obra y permiso del rey. Así que Nehemías oró por el favor del rey, y cuando llegó la oportunidad, pidió audazmente lo que necesitaba. Para su deleite, Dios respondió de una manera grandiosa. El rey no solo dio permiso a Nehemías para ir, sino que también le proporcionó cartas de paso seguro y recursos para el proyecto de reconstrucción. La gran oración de Nehemías condujo a una gran acción que resultó en un gran logro. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en solo 52 días. La oración de Nehemías no se trataba solo de su comodidad o éxito personal.
Se trataba del bienestar de su pueblo y del honor de Dios. Y cuando oró esa gran oración y actuó en consecuencia, llevó a una transformación que afectó a toda una ciudad. No estoy diciendo que todos tengamos que ir a reconstruir muros de la ciudad, pero ¿qué pasaría si empezáramos a orar grandes oraciones por nuestras comunidades? ¿Qué pasaría si le pidiéramos a Dios que nos usara para hacer una verdadera diferencia en el mundo que nos rodea? Tal vez sea orar y trabajar para acabar con la falta de vivienda en tu ciudad. Tal vez sea pedirle a Dios que te use para traer reconciliación a una comunidad dividida. O tal vez sea orar y apoyar esfuerzos para llevar agua limpia a comunidades que no la tienen. Verás, cuando oramos este tipo de oraciones que avanzan el reino, estamos conectándonos con el corazón de Dios por el mundo. Y a Dios le encanta responder a este tipo de oraciones. Le encanta cuando pedimos cosas que se alinean con sus propósitos. Hay una hermosa promesa en 2 de Corintios 9, versículo 8, que dice: «Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario, y toda buena obra abunde en vosotros». Aquí aprendemos que Dios nos bendice abundantemente para que podamos abundar en buenas obras. No se trata solo de nosotros, se trata de equiparnos para ser una bendición para los demás. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Padre Celestial, al venir ante ti, buscamos alinear nuestros corazones con tu divina voluntad, deseando crecer en fe y entendimiento. Ayúdanos a ser siempre conscientes de tu bondad y a cultivar corazones agradecidos que reflejen nuestra apreciación por todo lo que haces. Por favor, protégenos del daño y manténnos a salvo de las trampas del enemigo. Rodéanos con tus ángeles y cúbrenos con tu gracia. Concédenos discernimiento para reconocer tu voz y el valor para seguir donde nos guíes. Padre, guíanos mientras buscamos avanzar tu reino aquí en la tierra. Danos el valor para orar grandes oraciones que se alineen con tu voluntad, confiando en que puedes hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Muéstranos cómo usar los dones y recursos que nos has dado para marcar una diferencia en el mundo. Oramos por la unidad y la fortaleza dentro de nuestras comunidades. Ayúdanos a apoyarnos y levantarnos mutuamente, fomentando un ambiente de amor y armonía. Enséñanos a ser instrumentos de tu paz, cerrando brechas y uniendo a las personas en tu nombre. Que nuestras acciones reflejen tu amor y gracia, acercando a otros a ti. Señor, pedimos sanación y restauración en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Tú eres el sanador supremo y confiamos en tu poder para restaurarnos a la integridad. Sana nuestras dolencias físicas, repara nuestros corazones rotos y renueva nuestros espíritus cansados. Llénanos de tu paz, oh Dios, y ayúdanos a encontrar descanso en tu presencia. Oramos por tu provisión y abundancia en todos los aspectos de nuestras vidas. Enséñanos a orar con valentía, con la confianza de que eres un proveedor generoso y amoroso. Abre nuestros ojos a las posibilidades ilimitadas que vienen al caminar en tu favor. Muéstranos cómo pedir lo que necesitamos y soñar en grande, sabiendo que te deleitas en bendecir a tus hijos. Al orar por tu provisión, ayúdanos a recordar a aquellos que están en necesidad. Concédenos la compasión para extender tus bendiciones a los demás, compartiendo tu amor y abundancia con quienes nos rodean. Dios misericordioso, pedimos tu guía mientras nos esforzamos por profundizar nuestra fe.
fortalece nuestra resolución de buscarte diariamente a través de la oración, la escritura y la comunión. Cuando enfrentemos desafíos e incertidumbres, recuérdanos tus promesas y tu naturaleza inmutable. Finalmente, Señor, pedimos tu presencia continua en nuestras vidas. Confiamos en tus promesas y miramos hacia el futuro con esperanza y expectativa. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el video que aparece en tu pantalla